Bueno, señores, esta es la semana. Esta es la semana de el caso Odebrecht. Esta es la semana en la que las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo del primer tribunal colegiado dictaminan o por lo menos adelantan un dispositivo de su decisión sobre el caso Odebrecht. ¿Qué debemos esperar que ocurra con este caso? ¿Qué debemos esperar? Bueno, recordemos parte de lo que planteó, de las observaciones que hizo en su voto disidente desde el principio la que es hoy la jefa del Ministerio Público, la doctora Miriam Germán. ¿Qué cosas planteó sobre este expediente? Yo no voy a leer el voto disidente, sino me voy concretamente a sus observaciones. ¿Qué dijo ella? A. Sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos una tajante negativa. B. Se señala la actuación de un supuesto intermediario procesado en este caso, pero resulta que aparte de la justificación que da ese procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existan transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Necesario aclarar que este argumento no significa que creamos o no en este aspecto, ni que tengamos juicio alguno sobre la inocencia o no de este imputado. C. Incluye personas que salieron de la función pública hace 13 años. Otros que no lo estaban en el momento de los hechos. Lo hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran legisladores o funcionarios. También se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban la función. Otro aspecto es que la ley 488-06 es una norma que no resulta aplicable a hechos cometidos antes de la entrada en vigor, lo cual hace que algunos de los atribuidos aparte de los procesados, particularmente los que ejercían funciones públicas en el periodo 2001-2006, no pueden ser incluidos en esta calificación ilegal. Es decir, hay personas que están acusadas de violar la ley de soborno antes de que la ley existiera. Están acusados, fueron funcionarios antes de que esa ley existiera y están acusados de violar una ley que no existía cuando ellos estaban en las funciones, y todos sabemos que las leyes no tienen carácter realmente retroactivo, sino que legislan para el porvenir, a no ser que sean beneficiadas, que tengan algún beneficio para el reo. La decisión desaprovecha una magnífica oportunidad, sigue hablando Miriam Germán. La decisión desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policía y ministerio público, proscrita a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, consistente en presentar a personas imputadas ante los medios de comunicación de forma que los dañe en su dignidad o los coloque en riesgo de daño. Aduce la decisión dos motivos. Primero, que no se demostró que debió decir que no se probó algo que fue notorio. El Ministerio Público grabó los arrestos y lo hizo distribuir entre los medios de comunicación. Ahí habla de todo el espectáculo. Pero
ya vimos la parte que sustenta de este caso. Es amplia la opinión en la comunidad jurídica de que realmente ese expediente no tiene base, ahí no hay fundamento, no hay fundamentos para realmente producir una condena. Después de este voto disidente, entonces, ¿qué pasó en la discusión de fondo del expediente? Por ejemplo, las delaciones premiadas fuera de juicio de fondo del caso de Odebrecht. Esas delaciones premiadas quedaron fuera de juicio, entre otras cosas. Hay opiniones como la de el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, estableciendo que ese expediente no alcanza para producir una culpabilidad, demostrar una culpabilidad de ninguno de los que están ahí involucrados. Pero ya veremos qué pasa esta semana con esta importante decisión que tiene que tomar este primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, porque muchas personas se quedarán con la pregunta, bueno, ¿cómo es que no hubo soborno en la República Dominicana si Odebrecht admitió en su delación que sí lo hubo? En la negociación que hizo con la justicia estadounidense, dijo que distribuyó 92 millones de dólares en soborno en la República Dominicana. Y en el acuerdo que hizo con la justicia dominicana, dijo que distribuyó 92 millones de dólares en soborno. Bueno, el caso es que Odebrecht tenía entonces la obligación de establecer cómo distribuyó ese soborno. ¿Cómo distribuyó ese soborno en la República Dominicana? Porque se hizo algo que nunca ocurrió, y eso fue uno de los graves errores del procurador Jean Alain, que no lo resalto en estos momentos en que no me gustaría decir nada contra una persona que no está en capacidad de defenderse y que todo el mundo sabe que anda en horas muy bajas, tal vez en una prisión que yo considero inapropiada, porque bien pudiera estar respondiendo a cualquier investigación en libertad. Pero fue un invento de Jean Alain, para complacer la Marcha Verde, para complacer lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando dijo, y eso lo publicó la primera plana del periódico Listín Diario, una noticia, un fake news, que supuestamente Marcelo Hop había dicho que Ángel Rondón era la persona que había distribuido los sobornos. Eso fue falso de toda falsedad. Ese interrogatorio nunca lo pudo presentar porque no existió. Eso fue una mentira, vulgar mentira. Y incluso el propio señor Marcelo Hoff inmediatamente desmintió eso, como lo desmintió su abogado Robert Valdés, que estuvo presente en el interrogatorio. Dijo, mi cliente nunca dijo eso. Y desafiaron al Ministerio Público a que presentara el interrogatorio y nunca lo presentó porque eso fue falso de toda falsedad. Pero esa falsedad
prendió a nivel de los medios de comunicación y a nivel de la Marcha Verde, prendió la falsedad. Y entonces todo el mundo empezó a alegar que se había identificado que era eso, cosa que fue totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo que sí se pudo establecer, fue que entregó al Ministerio Público copia de los contratos y de todos los fondos que había recibido por parte de Odebrecht. Y el Ministerio Público entonces incurrió en la irresponsabilidad de ponerle una coletilla a esos fondos, agregándole para pago de soborno. Pero fue una coletilla que le puso el Ministerio Público, que después no la pudo sustentar en el juicio. Después eso no se pudo sustentar en el juicio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no se buscó realmente cómo se canalizó el soborno. No se buscó o no hubo interés en buscarlo. No hubo interés en buscarlo porque no, el manejo que se le dio no llegó hasta ahí. Entonces, no es que vaya a establecer una decisión si hubo o no soborno. Odebrecht dice que sí. Ahora, ante un tribunal hay que demostrar que esas personas que están ahí recibieron soborno y que alguien le entregó soborno. Y eso es lo que no se ha podido demostrar. Al no poder demostrar eso, el Ministerio Público ha insistido más en el tema patrimonial, pero también en gran medida eso se tornó un fiasco. Entonces, vamos a esperar la decisión que se va a producir el jueves.